Continuamos entonces con el programa. Ahora voy a dar la cordial bienvenida a nuestro siguiente invitado, el doctor Mariano Castro Sánchez Moreno. Es especialista en Derecho y Gestión Ambiental. Antes de conversar con él, permítanme hacer un extracto de su amplio e importante currículum. El doctor Mariano Castro Sánchez Moreno es experto en Derecho y Gestión Ambiental, como lo manifestamos. Ha dirigido y cooperado en múltiples experiencias de gestión ambiental con diversos niveles de gobiernos, comunidades, empresas y con organismos nacionales e internacionales. Es presidente de la Sociedad Peruana de Evaluación de Impacto Ambiental, SPEIA, organización dedicada al mejoramiento de la evaluación ambiental y social. También es docente en el Diplomado de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como de la Clínica Jurídica Ambiental de dicha Casa Superior de Estudios. Es consultor del Institute for Development Impact en una iniciativa de USAID para estudiar los factores que determinan buenas prácticas empresariales relacionadas con proyectos de infraestructura en la Amazonia andina, integrante asimismo del Consejo Consultivo del Poder Judicial del Perú entre los años 2017 y 2018. Bienvenido a Referente Jurídico, doctor Mariano Castro Sánchez Moreno. Es un honor tenerlo con nosotros. Igualmente. Estábamos conversando antes de iniciar este programa cómo es que ha ido evolucionando este proceso en el Perú de la gestación de un derecho ambiental, que en sus momentos iniciales, en sus primeras fases, cuando todavía no tenía la autonomía que tiene y la importancia que tiene el día de hoy, formaba parte integrante del derecho penal, del derecho administrativo, incluso algunas zonas medias grises oscuras del derecho civil. Y luego progresivamente, gracias a algunos casos importantes, emblemáticos en la década de los años 90, recordábamos el caso Cemento Andino, donde tuvimos ocasión de participar en ese proceso, allá en el año 1995-96, empieza a darse entonces un afán de comprender esta nueva forma de hacer derecho, el de la justicia ambiental, que además entra en consonancia con una nueva velocidad de los derechos humanos, ¿no? de cuarta y quinta generación. Pensar en un ambiente sano para poder desarrollar todos los otros derechos fundamentales, ¿no? Integridad, vida, libertad, y qué sé yo, todos los derechos humanos que nosotros tenemos, ¿no? No podrían estos ser completos si no hubiera un medio ambiente sano, íntegro y completo. Entonces, en este marco ha ido dándose una construcción para la definición de lo que significa medio ambiente, desde una perspectiva, por supuesto, jurídica. Díganos usted, ¿cuál es el concepto que de medio ambiente tenemos el día de hoy, pero desde este enfoque jurídico? Sí, bueno, efectivamente esto ha ido evolucionando, como usted ha bien descrito, ¿no es cierto? Y que responde efectivamente a la creciente complejidad y creciente prioridad social y política que tienen estas cuestiones. Y justamente la importancia de una definición jurídica es porque requiere el ambiente ser protegido. Entonces el ambiente es un bien jurídico que está protegido desde la Constitución. Y efectivamente hay un conjunto de regulaciones que se han venido desarrollando. Y el ambiente, jurídicamente hablando, está definido en el artículo 5º de la Ley General del Ambiente, ¿no? En donde ahí hay dos ideas básicas. Una primera, que tiene que ver con los componentes del ambiente, tiene que ver con componentes químicos, biológicos, físicos, ¿no? De origen natural o antropogénico, o sea, creados por el hombre. Hay un ambiente natural y un ambiente construido. Esa es la primera cuestión. Entonces, podemos desagregar los elementos físicos, químicos y biológicos. Una respuesta común y simple podría ser vinculada con el tema de aire, agua, suelo, fauna, flora y de diversos otros componentes físico-químicos. Eso en los ambientes naturales y en los ambientes construidos por el hombre, por ejemplo, las ciudades. Por ejemplo, ¿no es cierto? Y que además tienen hoy día una importancia enorme en términos de cuidado ambiental, porque es en las ciudades donde vive más del 70% de la población y requiere en consecuencia cumplir estándares muy adecuados, ¿no? Y la otra idea es de que estos elementos y componentes del ambiente no están aislados, sino que interactúan, están asociados, forman un sistema, ¿no? Lo que afecta a una parte
puede afectar a otro que le beneficia igual. Y que ese conjunto, entonces lo que jurídicamente está protegido no solamente es el aire por aquí, o el agua, o el suelo, sino además los procesos y las interacciones que se dan entre estos componentes. Sea entonces algún componente del ambiente, físico, químico, biológico, o la interacción o la asociación de estos componentes es lo que el derecho protege. Y además, no solamente son estos aspectos, sino también son los aspectos inmateriales, como por ejemplo, el patrimonio arqueológico, forma parte también del ambiente, ¿no? Y que todo ello, además, tiene importancia, y por eso es protegido, entre otras razones, es porque son medios para la vida. Y la afectación de estos medios de la vida importa ser protegido porque es fundamental para el bienestar de las personas. Y además por sí mismos, ¿no? Y porque además constituyen un medio para el desarrollo, para el bienestar, para el conjunto de actividades económicas y sociales de la población. Entonces eso está definido de una manera bastante completa, clara, en la Ley General del Ambiente, que es del año 2005, ¿no? Y que efectivamente constituye la base sobre la cual se ha venido desarrollando la regulación ambiental en el Perú. Ahora, la ley es del año 2005, es decir, está a punto de cumplir 13 años. Sí. Pero las gestaciones, los orígenes del derecho ambiental en un sentido autónomo, como una disciplina integrante del derecho, es un poquito más antigua, sí, quizás unos 10 o 15 años atrás, sí, particularmente en el Perú. Sí. En el mundo ya, en Europa, en los países del primer mundo se habían ido dando pues desde la década de los años 70, ¿no? Efectivamente. Con el Flower Power y todos los movimientos hippies inclusive, ¿no? Hablar de la naturaleza. ¿Cómo ha evolucionado la justicia ambiental en estos últimos 30 años, doctor? Cuéntenos un poco sobre el particular. Sí, bueno, efectivamente uno puede encontrar que las primeras manifestaciones importantes de derecho ambiental en el mundo se da como respuesta a asuntos muy concretos, en donde la población, las sociedades identifican que está en riesgo sus condiciones de vida, ¿no? Situaciones como, por ejemplo, la contaminación por mercurio en la bahía de Minamata en Japón, ¿no? Y que una empresa entre sus efluentes arrojaba mercurio al agua, se convertía en metilmercurio, en donde estaban los peces, ¿no? Que luego eran consumidos. Luego eran consumidos por los animales y las personas, etcétera, y eso generó síndromes y problemas de salud y ambientales serísimos, que inicialmente fueron desconocidos o desvalorados, sea por la empresa, sea por las autoridades gubernamentales, pero frente a las evidencias cada vez más claras, es de que efectivamente se identificó la importancia de que las actividades económicas que se realicen tengan un cuidado muy estricto de estas cuestiones. Y ahí aparecen las regulaciones, por ejemplo, sobre el tema de los usos de químicos, regulación sobre calidad ambiental, del agua, ¿no? O situaciones como, por ejemplo, también en este caso en Estados Unidos, en donde los contaminantes arrojados por las actividades agrícolas, actividades industriales e inclusive las propias actividades domésticas en las casas con los insecticidas, el DDT, por ejemplo, ¿no? Generó un informe de una bióloga muy conocida, Rachel Carson, La primavera silenciosa se llama, porque documentó las consecuencias del uso indiscriminado de estos químicos, insecticidas y diversos otros químicos, en el ambiente rural, y que generó en consecuencia una preocupación para efectos de controlar. Hoy día el DDT está prohibido, salvo situaciones muy extremas en países en donde no tienen otra opción para combatir determinadas epidemias, etcétera, ¿no? Pero en general está prohibido. Y hay una regulación muy estricta sobre el tema. Ahí se recuerda mucho el caso de P&G, ¿no? La contaminación de las aguas residuales. Por ejemplo, químicas, no solamente domésticas, sino también las industriales, ¿no es cierto? Que inclusive se incendiaba los ríos a partir justamente de la gran presencia de químicos, ¿no? O también la contaminación, a partir de problemas de contaminación del aire en otras ciudades como Londres, etcétera, y otras ciudades norteamericanas, que se generó un gran problema de salud e inclusive de mortandad, que se le llamó el asesino silencioso. ¿Qué es lo que quiero destacar con esto? De que la economía industrial
¿no? Generó una presión significativa en el ambiente, que identificó la necesidad de tener respuestas regulatorias sobre estos componentes del ambiente que hemos mencionado hace un rato y que requerían establecerse en consecuencia límites, objetivos de calidad, estándares de calidad, que permitiesen determinar de forma objetiva, técnica y clara hasta dónde es posible, admisible, realizar emisiones o efluentes en el ambiente sin afectar las condiciones necesarias de vida y de resiliencia del ambiente. Entonces, y es por esas razones de que desde esos años es que se ha venido generando regulaciones, por ejemplo, sobre los recursos, ¿no? Se establece, por ejemplo, en el caso nuestro, para no ir a casos de países desarrollados, sino lo que ocurrió en la década del 70 con la sobreexplotación de la anchoveta y la arena de pescado. Sí, claro. ¿No? Que generó tal nivel de sobreexplotación que prácticamente agotó el stock, ¿no? Y eso determinó entonces la necesidad de establecer unas cuotas, ¿no? Entonces se regula el recurso. Y así como en el caso de la anchoveta, sobre la madera, en fin, sobre un conjunto, sobre el agua, se regula el recurso, condiciones de uso del recurso. Y luego también se regula sobre el usuario de recursos. Para ser usuario del recurso, sí, todos tenemos derecho a acceder, pero hay que cumplir determinadas condiciones, ¿no? Y en cada tipo de regulación, sobre cada tipo de recursos, se establecen condiciones para el efecto de asegurar que haya una compatibilidad en esa materia. La otra categoría de regulación ambiental que se ha venido desarrollando en el Perú y en todos los países es sobre el tema de calidad ambiental. Algunos ejemplos hemos dado, ¿no es cierto?, en donde tiene que ver con regulaciones sobre calidad ambiental del agua, calidad ambiental del aire, calidad ambiental del suelo, sobre radiaciones no ionizantes y otros aspectos de calidad ambiental que son cruciales, ¿no?, para efectos de asegurar que las condiciones del ambiente no van a llegar a límites tales de que va a afectar la salud de las personas, ¿no? Y la otra categoría, finalmente, tiene que ver con, vinculado con eso, el tema de control, porque claro, uno puede definir estándares y objetivos, pero si no hay mecanismos de control, de autocontrol también, no se va a poder efectivamente asegurar el cumplimiento de esta regulación. Y ahí, entonces, la eficacia de esta política, normas y legislación ambiental en sí misma tiene un sentido, pero además es donde ahí aparece la justicia ambiental, porque frente a esas situaciones de afectación de derechos, lo que el ciudadano requiere son mecanismos para garantizar el cumplimiento de esas disposiciones. Yo quería preguntarle, porque estamos hablando de la intervención del Estado a través de mecanismos normativos que garanticen el cumplimiento de ciertos estándares que nos permitan tener a los ciudadanos la seguridad de poder vivir en un ambiente sano para poder desarrollarnos precisamente. Claro, las realidades son distintas entre lo que acontece en el Perú y en el primer mundo, pero yo lo que le quería preguntar, para que nuestros ciudadanos sepan, y usted es un experto sobre el particular. Cuando yo vivía en España, estaba estudiando allá en la maestría, me sorprendió mucho que cuando querían mis compañeros beber agua, no hacían nada más que coger el grifo, lo que acá llamamos el caño, y poner el vaso y se tomaban el agua directamente del caño, sin ningún problema ni preocupación en absoluto, porque el gobierno español garantiza que el agua que se está tomando es altamente potable. ¿Podríamos hacer eso en Lima, doctor? Claro, en realidad CEDAPAL sí garantiza eso, y más, debe cumplirlo, ¿no? ¿No es cierto? Pero efectivamente el usuario tiene dudas. Bueno, ¿Usted tomaría agua? Yo sí tomo agua del caño. ¿Directamente del caño? Tomo directamente del caño, pero sí efectivamente encontramos dificultades porque, claro, las condiciones del proveedor de agua potable van a determinado límite, porque de repente el tanque en donde termina la conexión. Donde está uno ubicado, sea en la oficina o en la vivienda, no ha sido adecuadamente limpiado en los últimos 6 meses, que es la norma. De repente ni siquiera en 2-3 años, en consecuencia es un vector efectivamente de contaminación y hay un riesgo significativo para la salud. O igualmente en lo que se refiere a las ingenierías. Entonces, las incertidumbres tienen que ver con eso que estábamos hablando, de decir, nuestros estándares en esta materia son de primer mundo.
O sea, en lo que se refiere a los límites, porque hay un estándar de calidad ambiental del agua y hay también límites específicos de la calidad del agua que es potable y que debe ser consumida por las personas, ¿no es cierto? Esa exigencia es sin duda mayor al agua que está en el río, ¿no es cierto? Y el cumplimiento de ello tiene que ver con hay varios responsables, hay una responsabilidad extendida. Uno, el proveedor, la empresa de saneamiento, en donde tenemos en el Perú, sin duda, enorme déficit. Muy pocas empresas de saneamiento, inclusive Sedapal, cumplen todos los estándares en cuanto a cobertura, calidad, etcétera, ¿no? Y dos, respecto a lo que son las etapas siguientes, la misma construcción, ¿no? Los controles que debe hacer eventualmente la municipalidad o los autocontroles y mecanismos de mantenimiento y conservación que tenemos todos los usuarios. La calidad, ¿no?, del material de la cañería. Exactamente. Entonces, y hay una serie de elementos que introducen efectivamente esta idea de la responsabilidad extendida. En el Perú, fíjese, para efectos de cubrir los temas de saneamiento, y agua y saneamiento, se requiere una inversión de 50.000 millones de soles. Eso lo identificamos en la evaluación de desempeño ambiental que hizo la OCDE y CEPAL al Perú y que se terminó en el 2016. La OCDE también interviene en ese asunto. Esta evaluación se hizo identificando cuáles son las necesidades y objetivos de mejoramiento de desempeño. Esa cifra fue identificada y son 50.000 millones para cubrir la brecha. ¿De soles o de dólares? De soles. Esa es la brecha de inversión y efectivamente ese es uno de los factores importantes de afectación de la calidad ambiental en el Perú y que tiene que ver con un asunto, fíjese, ha tocado unos temas básicos que tienen que ver con ese servicio que provee los ecosistemas, que tiene que ver con el agua en esta parte y que tiene que ver con la sobrevivencia, ¿no? Tiene que ver con la alimentación. Entonces es un asunto básico y que para adquirir estándares como el español requerimos una inversión de no menos, en esa parte solamente, de 50.000 millones de soles. ¿Eso cuánto representa el presupuesto general de la República? Bueno, se estima, de acuerdo a las prioridades planteadas por el actual gobierno, dentro de sus prioridades vinculadas a ese tema, de que en este periodo, o sea, el 2021, se debe cubrir el 100% en lo que es agua y saneamiento urbano, y el 2030 el 100% a nivel rural. Esperemos que esa programación se cumpla. Bueno, si no vamos a estar empujando también aquí nosotros, ¿no?, desde nuestras posiciones. Sin duda. Vamos a hacer un corte para favor. poder seguir conversando sobre este tema. No se vayan, ya regresamos en Referente Jurídico.